En el escenario internacional contemporáneo, pocas regiones concentran tanta atención estratégica y al mismo tiempo tanta incomprensión como Medio Oriente. A pesar de los cambios tecnológicos, de la transición energética y de la aparente diversificación de los centros de poder global, Medio Oriente continúa siendo un eje central de la geopolítica y de la economía global. Esta afirmación no es retórica, responde a factores históricos, geográficos y estructurales que siguen condicionando el escenario internacional y que influyen de manera directa en la estabilidad económica mundial, en la inflación y en los mercados financieros. Comprender por qué Medio Oriente sigue siendo clave implica ir más allá de los conflictos visibles y analizar las fuerzas profundas que operan en la región. En este análisis se abordará cómo su historia, sus actores y su geografía estratégica explican su peso persistente en el sistema internacional. Al finalizar este recorrido, el espectador contará con una visión más clara de por qué las decisiones tomadas en esta región tienen efectos que se sienten a miles de kilómetros, tanto en la economía cotidiana como en las grandes tendencias de largo plazo. Desde una perspectiva histórica, Medio Oriente ha sido un punto de encuentro y de fricción entre imperios durante siglos. Su posición geográfica, conectando Europa, Asia y África, lo convirtió en un corredor esencial para el comercio y la expansión política desde la antigüedad. Sin embargo, su centralidad moderna se consolida a partir del siglo XX, cuando el descubrimiento y la explotación masiva de petróleo transforman la región en el corazón energético del mundo. Autores como Daniel Yergin han señalado que el control de los recursos energéticos de Medio Oriente fue determinante para el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, y esa lógica, con matices, continúa vigente. Los actores principales involucrados en la región son numerosos y operan a distintos niveles. A nivel local y regional, estados como Arabia Saudita, Irán, Israel, Turquía y los estados del Golfo persiguen intereses de seguridad, influencia política y estabilidad interna. A nivel global, potencias como Estados Unidos, China y países europeos mantienen una presencia constante, ya sea directa o indirecta, motivada por razones energéticas, comerciales y estratégicas. Estados Unidos, durante décadas, consideró la estabilidad de Medio Oriente como un interés vital para su seguridad nacional. Aunque su enfoque ha evolucionado, la región sigue siendo relevante para su política exterior. China, por su parte, incrementó significativamente su involucramiento económico, consciente de que gran parte de su seguridad energética depende de esta región. Los intereses estratégicos que se entrecruzan en Medio Oriente son complejos y, en muchos casos, contradictorios. Para los países productores, garantizar ingresos estables y preservar regímenes políticos es una prioridad. Para los importadores, asegurar el suministro energético a precios predecibles es esencial para la estabilidad económica. A esto se suman intereses ideológicos, religiosos y de seguridad, que amplifican las tensiones y dificultan soluciones duraderas. Henry Kissinger, en sus análisis sobre orden mundial, subraya que Medio Oriente combina disputas de poder tradicionales con conflictos identitarios, lo que lo convierte en una de las regiones más difíciles de estabilizar. La importancia geográfica de Medio Oriente no se limita a la ubicación de los recursos. La región alberga algunos de los puntos de estrangulamiento más críticos del comercio global. El estrecho de Hormuz, por donde transita una proporción significativa del petróleo mundial, es un ejemplo claro de cómo la geografía puede convertirse en un factor de poder. Cualquier interrupción, incluso temporal, en estas rutas genera reacciones inmediatas en los precios internacionales y en los mercados financieros. El analista Robert Kaplan ha destacado que la geografía no desaparece en la era de la globalización. Por el contrario, se vuelve más relevante cuando las cadenas de suministro son largas y frágiles. En este contexto, Medio Oriente no es solo una región conflictiva, sino un espacio donde convergen las principales dinámicas de la geopolítica moderna.
Energía, comercio, seguridad y finanzas se entrelazan de manera constante. Esta combinación explica por qué, aún en un mundo que busca diversificar fuentes energéticas y reducir dependencias, Medio Oriente sigue ocupando un lugar central en el cálculo estratégico de estados y empresas. Comprender estas bases es fundamental para analizar lo que ocurre cuando las tensiones regionales se traducen en impactos económicos globales. Antes de avanzar hacia las consecuencias económicas y los escenarios futuros, conviene detenerse en una idea clave. Mientras Medio Oriente concentre recursos críticos, rutas estratégicas y rivalidades profundas, su relevancia no disminuirá. Por el contrario, seguirá siendo un factor estructural del sistema internacional, con capacidad de influir en la estabilidad global de formas que no siempre son evidentes a primera vista. Las consecuencias de la centralidad de Medio Oriente se manifiestan con claridad en la economía global. El primer canal de transmisión suele ser el mercado energético. Las tensiones políticas, los conflictos armados o incluso las amenazas percibidas en la región tienden a reflejarse rápidamente en los precios del petróleo y del gas. Este aumento de precios actúa como un shock de oferta que se traslada a la inflación global. Dado que la energía es un insumo básico para el transporte, la producción industrial y la agricultura, su encarecimiento impacta en toda la cadena de valor, elevando el costo de vida y presionando a los bancos centrales. Desde la perspectiva de las inversiones y los mercados financieros, Medio Oriente introduce un componente permanente de riesgo geopolítico. Los inversores globales monitorean de cerca la región porque cualquier escalada puede alterar expectativas y flujos de capital. Según informes del Fondo Monetario Internacional, los episodios de inestabilidad en Medio Oriente suelen coincidir con mayor volatilidad en los mercados, fortalecimiento de activos refugio y ajustes en las primas de riesgo. Las economías altamente dependientes de importaciones energéticas son particularmente vulnerables, mientras que los países exportadores pueden experimentar beneficios de corto plazo, aunque acompañados de mayor exposición política. En el corto plazo, el escenario más probable es la persistencia de una alta sensibilidad de los mercados a los acontecimientos en Medio Oriente. Incluso sin conflictos abiertos, la percepción de riesgo es suficiente para generar oscilaciones de precios. Esto contribuye a un entorno inflacionario más complejo y a decisiones de inversión más cautelosas. En este contexto, seguir análisis profundos y continuos se vuelve especialmente valioso para quienes buscan comprender más allá de los titulares y anticipar movimientos estructurales, algo que se desarrolla con mayor detalle en espacios de contenido más especializados. En el mediano plazo, los efectos se vuelven más estructurales. Las economías avanzadas intentan reducir su exposición mediante diversificación energética y transición hacia fuentes renovables. Sin embargo, este proceso es lento y desigual. Mientras tanto, Medio Oriente continúa siendo un proveedor clave, especialmente para economías emergentes en crecimiento. La Agencia Internacional de la Energía ha señalado que, incluso en escenarios de transición acelerada, la región mantendrá un papel relevante en la oferta global durante décadas. Esto implica que su influencia sobre la inflación y los flujos de inversión no desaparecerá, sino que se transformará. En el largo plazo, los escenarios dependen de la evolución del sistema internacional. Un escenario posible es una mayor fragmentación, con bloques energéticos y acuerdos regionales que reduzcan la interdependencia global. Otro escenario contempla una adaptación gradual, donde Medio Oriente sigue siendo clave, pero dentro de un sistema más diversificado y resiliente. En ambos casos, la región conserva relevancia estratégica. Como advierte Ian Bremmer, el mundo avanza hacia una etapa donde la geopolítica vuelve a dominar las decisiones económicas, y Medio Oriente es uno de los principales escenarios donde esta tendencia se manifiesta. La síntesis estratégica es clara. Medio Oriente sigue siendo clave porque combina recursos críticos, ubicación geográfica estratégica y una concentración de intereses globales que no tiene equivalentes en otras regiones. Su influencia sobre la inflación, las inversiones y los mercados financieros es directa y recurrente. Ignorar esta realidad conduce a análisis incompletos y a decisiones mal informadas.
La reflexión final es que comprender Medio Oriente no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad para interpretar la economía global contemporánea. Acompañar análisis serios y continuos y profundizar en materiales exclusivos que exploran estas dinámicas con mayor detalle permite desarrollar una visión más sólida y estratégica del mundo actual. En un entorno internacional cada vez más incierto, el conocimiento profundo sigue siendo una de las herramientas más confiables para navegar el futuro.